Somos 29. Buen día, profes. Hola, buen Buen día. día. Y ya son las 8:07, podríamos comenzar. Ahí terminó de unirse la última alumna. Yo voy Bueno, a estar largamos, si te atenta. parece. Claro, yo voy a estar atenta si es que aparecen más en la sala de espera. Y listo. Dale, carguemos. Largue. Bueno, formalmente entonces, ¿cómo le va a todos ustedes? Muy buenos días. Espero que sea un lindo día. Hoy, ¿qué vamos a ver? Salimos ya de la órbita de lo que era el impuesto al valor agregado. Entramos a otro impuesto. Hemos visto un impuesto de tipo general, que era todo lo que era el impuesto al valor agregado. Hoy entramos al impuesto de tipo específico, como lo es impuestos internos. Yo la idea va a ser la siguiente. La teoría ya la tienen, ya la vieron ustedes. Por lo tanto, no vamos a ahondar tanto en la teoría, sino en la parte práctica. Y lo que vamos a ver de la parte práctica va a ser más que nada uno de los tantos capítulos que tiene la normativa, como la que es impuestos, sino objetos suntuarios. Ahora bien, yo lo que voy a hacer es leer el copete de este práctico y voy a hacer algunas explicaciones. Si ustedes se fijan, me dice el contribuyente, José Pascual, es un sujeto responsable inscripto en el IVA y se dedica a la importación y a la reventa al por mayor y al por menor de artículos de joyería. Durante el mes de junio se registran las siguientes operaciones y, salvo indicaciones en contrario, los importes que vamos a ver hoy durante el práctico son todos netos de IVA, pero también son netos de impuestos internos, ¿sí? Ese es un tema crucial que después lo vamos a explicar a medida que vamos avanzando. Ahora bien, si ustedes ven, cuando uno hace el artículo o ve el articulado de la ley, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo acá la ley. Ustedes van a ver, que ya lo han visto en práctica, que coexisten dos tipos de normativas dentro de lo que es el impuesto interno. Uno es la ley, la 24.674, que es la ley que vamos a ver hoy, donde está incorporado objeto suntuario. Y salvo en materias de seguros o productos electrónicos, también que están contenidos dentro de lo que es el decreto 1522 del año 94. Ahora bien, ustedes ven el artículo 2 de esta ley que les acabo de mencionar, de la ley 24.674, yo estoy con la ley en la mano, la idea es ir viéndola también, de tal forma que ustedes la conozcan a esta ley. Dentro de lo que es el título 1 de disposiciones generales, el mismo me dice lo siguiente, no es que vamos a leer todo el articulado, simplemente vamos a leer algunas partecitas pertinentes que nos interesa comentar, ¿sí? Los impuestos, dice, los impuestos de esta ley se aplicarán de manera que incida en una sola etapa de su circulación, excepto los bienes que sean comprendidos en el capítulo 8. Y el capítulo 8 es objeto suntuario. ¿Por qué? Porque acá el expendio se va a dar no en una sola etapa, sino va a dar en cada una de las etapas. En cada una de las etapas. Es el único caso que tenemos dentro de impuestos internos que se da en las distintas etapas de circulación que tienen estos bienes.
Entonces, vuelvo nuevamente. Los impuestos de esta ley se aplicarán de manera que incidan en una sola de las etapas de circulación, excepto objetos suntuarios, ¿sí? Que se da en todas las etapas. Sobre el expendio de los bienes gravados, entendiéndose por tal, para los casos en que se fije, no se fije uno en forma especial, es la transferencia a cualquier título, es decir, oneroso o gratuito, no importa cómo lo transfiramos. El expendio se da, y cuando hablamos de expendio, ¿de qué estamos hablando? De cuando se configura el hecho imponible en impuestos internos. Se da con la transferencia a cualquier título, su despacho a plaza, cuando se trata de importación para consumo, y su posterior transferencia por el importador a cualquier título. Punto primero. Punto segundo, vamos a ir al artículo 4. El artículo 4 me habla de un tema también que nos sirve y bastante para el práctico. Como por ejemplo dice, a los fines de esta ley se entiende por precio neto de venta el que resulte una vez deducidos los siguientes conceptos. Es decir, yo lo que necesito determinar cuál es el precio neto de ventas, a los fines de determinar la base imponible dentro de impuestos internos. Pero a los fines de determinar la base imponible, yo tendré que tener en cuenta, cuando hago el precio neto de venta, tendré que tener en cuenta que esto tendré que deducir de los siguientes conceptos. Es decir, que no lo integran al precio neto, eso quiero decir, ¿sí? Es decir, no integran la base imponible, bonificaciones y descuentos en efectivo, hechos al comprador por épocas de pago u otros conceptos similares, el interés por financiación del precio neto de venta, y por último, establece la normativa que tampoco van a integrar esta base imponible, es decir, que hay que deducirlo del precio de venta al débito fiscal del IVA, que corresponda al enajenante como contribuyente de derecho. Para que pueda yo hacer la deducción de todos estos conceptos que les acabo de mencionar, la normativa me establece que la deducción de estos conceptos va a proceder y me condice siempre que los mismos correspondan en forma directa a las ventas grabadas. Y en tanto figuren discriminados en las respectivas facturas, contabilizados. Son conceptos o requisitos que sí deben cumplir al efecto de poder yo deducir de ese precio de venta estos conceptos que acabamos de mencionar. En el caso del IVA, la discriminación del mismo se va a exigir solamente en los supuestos en que así lo establezca la norma de ese gravamen. Y luego me dice otro tema más, que lo dice como punto final dentro de este párrafo tercero: del total de la venta también puede deducirse el importe correspondiente a las mercaderías devueltas por el comprador. Y por último, un tema que no tengo que dejar. ¿Y qué hago con el impuesto interno propiamente dicho? Porque generalmente cuando tenemos un precio de venta, este se encuentra tomado, además de todos estos conceptos que tenemos que tener en cuenta, tiene incluido el IVA, que ya hemos dicho que hay que sacarlo, hay que deducirlo, y tenemos el impuesto interno contenido dentro de la misma operación. Respecto del impuesto de esta ley, bajo ningún aspecto se lo podrá deducir. Es lo que dice el artículo 4 de la ley. El impuesto interno de esta ley, estamos hablando del impuesto interno que estamos planteando, el impuesto de esta ley, bajo ningún aspecto se lo podrá deducir. Y me voy a ir un ratito, así ya rapidísimo, porque después vamos a entrar a ver de vuelta la ley. Vamos a ir al artículo 30 capítulo 8, vamos a ir al artículo 36 de la ley, o 35. En primer lugar, por el expendio de los objetos suntuarios, se va a abonar en concepto de impuesto interno una alícuota del 20%. Esa alícuota es la llamada tasa nominal. En un rato vamos a ver la diferencia entre lo que es una tasa nominal y una tasa efectiva. Ya lo vamos a ver en un rato y no lo vamos a explicar ahora porque tratemos de ser, de hacer bien el práctico de tal forma de que se pueden entender todos los conceptos. Entonces, por el expendio de objetos suntuarios, estos están alcanzados una tasa nominal del 20%. Y luego el artículo 36 me establece cuáles son los objetos del gravamen. Y dentro de los objetos del gravamen, ahora sí, no voy a ponerme a leerlo completo, pero sí
los voy a invitar a que vamos viendo el punto 1, si te parece, Patricia, hago el punto 1 para hacer la explicación final, y luego sí, bueno, seguimos obviamente con el práctico. Entonces, me dice, detalle de las operaciones de venta, ¿qué más tenemos? Dentro del práctico, operaciones de venta, tenemos detalles de compras, tenemos algunos pagos a cuentas, y tenemos otros datos. ¿Y qué se pide? ¿Qué es lo que queremos hacer hoy? Realizar la liquidación de los impuestos internos para el periodo fiscal de junio. Entre los datos que vamos a tener en cuenta, por eso me estoy yendo al final, porque todo esto lo vamos a necesitar ahora para verlo, en otros datos me dice lo siguiente: todas las compras, que lo vamos a ver en unos datos, realizadas en el mercado local son efectuadas a responsables inscritos en el IVA y a impuestos internos, quienes discriminan correctamente ambos impuestos en las correspondientes facturas. Así como ustedes vieron en el IVA, para que en las compras el crédito fiscal del IVA, y tiene que estar discriminado, lo mismo debe pasar en impuestos internos. En la factura, para poder tomar ese pago a cuenta de impuestos internos, el mismo debe de encontrarse discriminado en la factura. Bueno, después me establece con el punto 2 la declaración jurada correspondiente al mes de mayo, es decir, el periodo anterior, a ajustarlo a favor del contribuyente, lo vamos a ver enseguida. La tasa nominal de los objetos suntuarios es del 20%, y la alícuota del IVA, para los conceptos que vamos a ver, es la tasa general del 21%. Los precios son meramente ejemplificativos, y me parece que sí, porque después de que vean los números que estamos tratando, van a ver que es muy ejemplificativo, nada vale de lo que estamos diciendo, y se supone para el ejercicio que condicen con los valores normales de plaza. Los precios incluyen el valor de los continentes. Entre los ejemplos que podemos dar de continentes, estamos en un estuche. Si yo voy a vender, si vende una alianza, por ejemplo, la alianza va con su correspondiente continente, con su correspondiente estuche, estamos hablando. Y las bonificaciones se encuentran discriminadas en los respectivos comprobantes. Y es un dato que también tenemos que tener en cuenta, porque la única forma que la bonificación la pueda tener en cuenta es que la misma está discriminada en el comprobante. Ahora bien, volvemos nuevamente. Vamos al punto, entonces, el detalle de operaciones de venta. Lo que vamos a hacer... Sí, Patricia, ¿estabas hablando? Perdón. No. Perdón, me parece que me vas a hablar. Venta a otro responsable inscripto en impuestos internos. Venta las gargantillas de oro a 4.500 pesos cada una. Entonces, en primer lugar, le vende a otro sujeto, pero que este sujeto es responsable inscripto en impuestos internos. Y le vende gargantillas de oro. Ahora el tema es, ¿se encuentra grabado o no está alcanzado por impuestos internos estas gargantillas de oro? Esta duda me la saca la propia ley, en su artículo 36. El 36 me dice, son objetos del gravamen, punto inciso A, piedras preciosas, semipreciosas naturales, lapidadas, piedras duras talladas, perlas naturales que se encuentren sueltas, armadas. ¿Es el punto este? No, porque no estamos hablando de piedras preciosas, estamos hablando de una garantilla, pero que es de oro. Vamos al inciso B. Los objetos por cuya confección se utilicen en cualquier forma o proporción se utilicen platino, paladio, oro, plata, cristal, jade, marfil, ámbar, carey, coral, espuma de mar o cristal de roca. Es decir, que acá tenemos una gargantilla que es un objeto, pero que está confeccionada, entre otros de los que está mencionando la ley, de oro. Es decir, que pareciera entonces que este objeto, esta gargantilla confeccionada con oro, se encuentra dentro de los bienes que se encuentran alcanzados por impuestos internos. Es decir, estamos hablando de lo que esto sea un objeto suntuario. Luego me dice el inciso C, también se encuentra grabada las monedas de oro o de plata, con aditamentos extraños a su cuño,
las prendas de vestir con individualidad propia confeccionadas con pieles de peletería, y por último, alfombras y tapices a punto anudado o enfollado, incluso los confeccionados. Entonces, yo más que nada era para dar una lectura rápida al artículo 36, pero para que ya quede visto. Esa es más que nada la idea. Ahora bien, vamos un ratito a la parte práctica. En la parte práctica, ustedes van a ver lo siguiente. Tenemos un detalle de la venta. Si se encuentra grabado al 20%, que es la tasa nominal, para el caso, obviamente, del objeto suntuario, hay una sola tasa, que es la del 20%, por lo tanto vamos a hacer una sola columna para los conceptos grabados en objeto suntuario. Tenemos otra columna, si es que este bien se encuentra exento o no alcanzado, y a la vez aplicamos la norma que tenemos que tener en cuenta, y que valga la redundancia, y que es aplicable para el concepto que vamos a ver. Entonces, tengo dos columnas principales: grabado, exento o no alcanzado. La pregunta es, ¿este concepto se encuentra exento o no alcanzado? Porque para que se encuentre exento o no alcanzado, previamente tiene que estar grabado, ¿sí? Entonces, yo lo estoy viendo que está grabado. Está en el artículo 36, inciso B de la ley. No sé si está exento. Para saber si está exento, el mismo artículo 36, segundo párrafo, habla de las exenciones. Y cuando habla de las exenciones, me dice lo siguiente: en las condiciones que reglamenta el Poder Ejecutivo Nacional, quedan exentos de impuesto de objetos suntuarios, cualquiera fuera el material empleado en su elaboración, los objetos que por razones de orden técnico constructivo integran instrumental científico, no en nuestro caso. Los ritualmente indispensables u otros que otorguen los poderes públicos, no es el caso. Los distintivos, emblemas y atributos usados por las Fuerzas Armadas y Policiales, las condecoraciones oficiales, las prendas de vestir con adornos de piel y las ropas de trabajo. Como verán, este concepto, que es una gargantilla de oro, un objeto confeccionado con oro, no se encuentra dentro de las exenciones establecidas por la normativa legal. Por lo tanto, este concepto se encuentra grabado. Ahora bien, ya determinando que este concepto se encuentra grabado, lo último que me queda ver es el artículo 61 del decreto. Vamos a entrar al decreto reglamentario. El decreto reglamentario, en su artículo 61, dice: están comprendidas en el artículo 36, inciso B, que es el que acabamos de mencionar, de la ley, en cuanto se utilicen en su confección los materiales indicados en dicho caso o en dicho inciso, o las piedras o perlas que se refiere el inciso A de este artículo 36, los siguientes objetos quedan comprendidos: las alhajas, las piezas con individualidad propia, susceptibles de ser empleadas habitualmente como adornos, y las que cumplan con otra finalidad específica adquieran el carácter de suntuario en razón de contener alguno de los materiales aludidos en el citado artículo. Las perlas sueltas, destinadas a integrar objetos suntuarios, tales como cajas para reloj, monturas, fornituras, broches, cadenas por metro, etc. Es decir, que cuando yo estoy leyendo el artículo 61, me establece que van a quedar comprendidos dentro de esta gravabilidad del artículo 36, inciso A, inciso B, el detalle de los bienes o de los objetos que acabamos de mencionar. ¿Dónde incorporamos nosotros esta gargantilla? Esta gargantilla de oro. Y la gargantilla de oro es una alhaja. Por lo tanto, esta queda comprendida dentro del artículo 61, inciso A, del decreto reglamentario, como una alhaja. Por lo tanto, ya hemos visto hasta ahora la gravabilidad. Hemos visto que dentro de las exenciones que este objeto no está exento, sino que está gravado, y la tasa nominal única que establece objeto suntuario es la tasa nominal del 20%. Ahora, ¿cómo determinamos la base imponible? Yo hace un rato les había comentado, cuando hacíamos lectura del artículo 4 de la ley,
que el artículo 4 de la ley lo que establece es lo siguiente. ¿Cómo determinamos el precio neto de venta? ¿Cómo determinamos la base imponible? Y para determinar esa base imponible decíamos que había que deducir los siguientes conceptos. Y dentro de los conceptos que tenemos que deducir, cuando yo vuelvo a leer el planteo, el planteo ya directamente me dice: vende a otros responsables de impuestos, a otros responsables inscriptos de impuestos internos, 80 gargantillas de oro a 4.500 pesos cada uno. No me da más conceptos. Es decir que, recordemos, los importes, perdón, se lo voy a marcar acá, se los voy a marcar con amarillo. Los importes indicados ya son netos de IVA y ya son netos de impuestos internos. Habíamos planteado lo siguiente cuando yo determinaba el precio neto de venta. Para determinar el precio neto de venta, teníamos que deducir de ese precio de venta, teníamos que deducir las bonificaciones o descuentos, los intereses por financiación. Acá no tengo descuentos o bonificaciones. Intereses por financiación tampoco tengo en este punto. Y decía el impuesto al valor agregado cuando el contribuyente sea sujeto de derecho. Este es un contribuyente sujeto de derecho. Hay que sacarle el impuesto al valor agregado, o sea, el débito fiscal contenido en el operatorio. Hay que discriminarlo o deducirlo, como dice la ley. Por eso que acá nosotros decimos, ya están netos de IVA. Por lo tanto, este valor de 4.500 pesos ya está neto de IVA, ya está deducido para determinar el precio neto de venta. Y dice neto de venta, neto de IVA, perdón, y neto de impuestos internos. Y yo hace un rato les había dicho también, ojo, que el artículo 4 dice, bajo ningún aspecto se podrá deducir de este precio de venta el impuesto interno. Pero sin embargo, yo ya lo tengo neto de impuestos internos. Es por eso que al final, cuando terminemos, vamos a utilizar una tasa efectiva para poder incorporar ese impuesto interno que no lo tenemos incorporado acá. Pero eso lo vamos a hacer al final. Hoy lo que vamos a hacer es únicamente seguir con lo que dice el artículo 4 de la ley. Entonces, volvemos nuevamente. Tengo la gargantilla de oro al responsable inscrito dentro que es el mercado interno. Son 80 gargantillas que vendemos y cada una vale 4.500 pesos. Por lo tanto, la base imponible para la venta de estas gargantillas, o ese precio neto de venta, como establece el artículo 4 de la ley, es igual a 360.000 pesos. ¿Sí? Supongamos que es la única venta que tiene impuesto interno. Es la única. Entonces, ¿qué haría? Son 360.000. Cumplí con el artículo 4 a media. ¿Por qué? Porque me está faltando el impuesto interno, que está contenido en la operación para que yo pueda aplicar el 20%. En este caso voy a utilizar una tasa efectiva, que la vamos a ver al final, para sumarle el impuesto interno que no está contenido dentro de los 360.000 y recién aplicar la tasa nominal. Pero ese es otro tema, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Es simplemente para que se vayan situando y no se pierdan en el tema. Patricia, te escucho. Bien, pasemos entonces al otro punto. Y vamos prestando atención, ¿sí? Porque en el punto 1 nos habla del mercado interno, ¿sí? Que realiza. No hay, me refiero al mercado local, o sea, dentro del país. Aquí, en el punto 2, tenemos venta a otro responsable inscrito en el impuesto, o sea, impuesto interno, eso es lo que tengo que interpretar, 50 pares de alianzas de oro importadas, y eso subrayo, empiezo a tener en cuenta. Y 50 cintillos de oros a 7.500 cada conjunto, en un estuche especial acondicionado para los productos. Entonces aquí analizo lo siguiente. Tengo 3 cosas para analizar. Las alianzas, tengo que fijar si están grabadas o no, los que a su vez estaban importadas, los cintillos y el estuche especial. De haberlos vendido individualmente en sus acondicionamientos normales, el precio hubiera sido de 4.000 para cada par de alianzas
y de 3.450 para cada cintillo. Necesito esos precios individuales, ya vamos a ver. El contribuyente, y aquí también subrayen esa parte porque es muy importante, factura por separado las alianzas de los cintillos. Esa parte está puesta, digamos, a propósito para que vayamos analizando cada una de estas situaciones. Entonces, ustedes recién vieron el artículo 36 y leyeron con el profesor ese segundo párrafo que ustedes lo tienen de referencia en la solución. Ese segundo párrafo nos dice claramente, más o menos a la mitad de ese segundo párrafo, nos habla de que estarán exentos de este impuesto los anillos de alianza matrimonial. Entonces, sean importados o sean nacionales, no hay una incidencia. ¿Por qué tenemos que empezar a prestar atención a la parte importada? Porque ya vamos a ver que cuando hagamos los pagos a cuenta por las importaciones, si esas importaciones están grabadas, van a tener justamente un pago a cuenta que yo voy a detraer de ese impuesto interno que determiné de acuerdo a mis ventas, que es lo que estoy haciendo aquí ahora. Pero si esas alianzas están a su vez exentas, como bien me lo está diciendo aquí en ese segundo párrafo del artículo 36, no tengo por qué calcular un pago a cuenta. Y a su vez lo que tengo que empezar a tener en cuenta que cada vez que yo venda artículos importados grabados, tengo que empezar a aplicar un criterio físico, ¿ok? Eso también debo tener en cuenta. Digamos, llevar una correlación con lo importado. Aquí entonces vuelvo de vuelta al punto 2. Tengo pares de alianzas que sabemos que por el segundo párrafo del 36 están exentas, entonces no necesito analizar por el hecho de que hayan sido importadas un pago a cuenta. Entonces eso ya lo separo. Después en la estructura de ustedes, que ustedes tienen de la solución, ¿qué es lo que voy haciendo yo en la primera columna? En realidad voy determinando una base imponible, que después obviamente voy a tener que aplicar esa fórmula para determinarla correctamente y aplicar la tasa efectiva. Y tengo otra columna donde voy a ir colocando los importes exentos. Y allí yo tengo claramente en el decreto reglamentario el artículo 68, inciso C, que me dice objetos suntuarios exentos. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36, penúltimo párrafo, estarán exentos del impuesto los objetos que, y los vuelve a enumerar. Y nos dice de los anillos de alianza matrimonial en el inciso C. Por lo tanto, de acuerdo a lo que me dice el planteo, y como están individualizados en los precios, voy a hacer alianzas 50 unidades por 4.000 y lo voy a colocar en la columna de exentos. Y después es importante ya les digo. Ese segundo párrafo del 66, que ustedes también lo tienen allí en el decreto reglamentario, que podrá admitir, el AFIP podrá admitir que se discrimine el importe total de la venta, el del objeto grabado, siempre que se contabilice o facture por separado. Por eso le decíamos hace un rato que tengan en cuenta en el enunciado, cuando le decíamos que están facturados en forma individual. Y no constituya una unidad de hecho con el no grabado. O sea que sí o sí necesito saber cuánto sale la alianza, cuánto salen los cintillos y que ambos estén discriminados. ¿Qué es lo que va a estar grabado aquí? Los cintillos.
Recuerden que para que algún objeto esté exento, debe estar taxativamente enunciado. ¿Qué es lo que está correctamente enunciado? Las alianzas matrimoniales están exentas, pero los cintillos no. Por lo tanto, voy a hacer 50 unidades por 3.450 y me va a dar los 172.500 que corresponden que los coloque en la columna de grabados. Pero tengo el tercer elemento, ¿se acuerda que habíamos dicho? La alianza, los cintillos y ahora tenemos el estuche. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del estuche tengo las dos cosas, tengo las alianzas y el cintillo. Necesito proporcionar y voy a hacer lo mismo que hice siempre en el IVA. Voy a ver qué proporción corresponde de grabado y qué proporción corresponde de exento. Y voy a ir ahí al artículo 5º de la ley, que un poquito recién lo vimos con el contador, que es el continente. El artículo 5º me dice, en los artículos grabados con impuestos internos sobre la base del precio de venta al consumidor, no se admitirá en forma alguna la asignación de valores independientes al contenido y al continente, debiendo tributarse el impuesto de acuerdo con el precio de venta asignado al todo. Dice, bueno, queda prohibido a los efectos de esta disposición deducir de las unidades de venta los valores atribuidos a los continentes, o sea, no puedo. Pero sí me dice ahí, en un punto seguido, solo se autorizará tal deducción cuando los envases sean objeto de un contrato de comodato, o sea, cuando esos envases son devueltos. Cuando la transferencia del bien grabado no sea oneroso, se tomará como base para el cálculo del impuesto el valor asignado por el responsable en operaciones comunes, eso ya lo vamos a ver, con productos similares o en su efecto voy a buscar ese valor que tenga en plaza, el valor normal de plaza. Entonces, no puedo separar. Pero ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo parte exenta y parte grabada. Por lo tanto, lo que voy a buscar, si bien recién les decía el profesor, aquí tenemos valores muy bajos, puede ser que incida y voy a tratar de separar lo que es grabado de lo que es exento. Entonces, en esa proporción, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el valor de las alianzas, sé que salen 4.000, el valor de los cintillos 3.450, tomo el total y proporciono. De los cintillos, que son los grabados, me refleja un 46,31, y yo dije que el valor del envase es 50 por unidad. Voy a hacer 50 por lo que corresponda a los cintillos, que es el bien grabado, 46,31, y me va a dar 23,16. Con lo cual, también tengo 50 envases, me va a dar un total de 1.158 que lo voy a colocar en esa base imponible que voy a determinar por los 1.158, o sea, en la columna de grabado, porque estoy representando los cintillos. En cambio, para ver la proporcionalidad que le correspondería por el continente, o sea, por los estuches, el exento, voy a hacer la diferencia, o sea, los 23,16 por 50, o en la proporcionalidad la diferencia entre 100 y 46,31, ¿sí? Es lo mismo. Lo que hice ahí es restar la proporción del grabado. Lo multiplico por 50 y me da como alcanzado los 1.342. Y allí tengo el artículo 24 del decreto reglamentario, si quieren vamos un segundito ahí, que justamente me habla de esa proporcionalidad.
fíjense lo que dice el título del artículo 24 del decreto reglamentario. Acondicionamiento de productos con tasas diferentes. ¿Qué hago en ese caso? Y voy directamente al segundo párrafo, como para no hacerlo más largo, y me dice que en el supuesto que en el conjunto también hubiera artículos no grabados, que es el caso de las alianzas nuestras, con impuestos internos, estos se considerarán a sí mismos, según sus respectivos precios de venta, individuales para el aludido prorrateo. Es lo que hemos hecho. Hemos considerado en forma individual y hemos proporcionado la parte grabada y la parte exenta. Y de esa manera ya tendría resuelto el punto 2. Bien. Hago una pequeña aclaración chiquitita nomás de este punto 2. Cuando hacíamos hace un rato la lectura del artículo 66 de la ley, dice que cuando se venden objetos suntuarios, grabados que forman parte integrante de otros objetos que no se encuentran grabados en este impuesto interno, dice que se va a pagar el impuesto sobre el total de la operación. ¿Sí? Es decir, que si yo leo este artículo 66, la primera parte, pareciera que tengo que grabar todo. Es decir, las alianzas junto con los cintillos. El segundo párrafo, porque ese es la Contraloría, también decía, no obstante, en este caso, AFIP podrá admitir que se discrimine del importe total de la venta el del objeto grabado, siempre que se contabilice o se facture por separado, y no constituya una unidad de hecho con el no grabado. Y la pregunta acá es, ¿el cintillo y la alianza matrimonial constituyen una unidad de hecho o no? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y el propio artículo 66 de esta normativa, de este decreto, me dice lo siguiente: a este efecto se va a considerar que no constituyen una unidad de hecho con los anillos de la alianza matrimonial, los que se venden en la misma oportunidad formando juego con ellos. Es decir, que el propio decreto reglamentario establece, al no constituirse una unidad de hecho, la alianza matrimonial con el cintillo, estos podrán, y siempre y cuando se facturen por separado, ¿sí?, o discriminados en la factura, como nosotros lo estábamos viendo, se podrá considerar a uno de los objetos, que es la alianza, como exento, establecido por la ley. Y al otro anillo, que es el cintillo, grabado, establecido conforme al artículo 36, inciso B de la ley. ¿Sí? Bueno, eso era más que nada la diferencia y el agregado que les quería comentar. Vende a otro responsable inscripto en impuestos internos 180 gargantillas de oro. Cada una vale 4.500 pesos. Pero me dice, ojo, le efectúa a su cliente un descuento por pronto pago del 5%. Es decir, que hace un rato con la lectura del artículo 4 de la ley, a los efectos de determinar ese precio neto de venta, esa base imponible que quiero determinar para grabarlo en impuesto interno, habíamos dicho que tengo que deducir, entre otros de los tantos conceptos, descuentos y bonificaciones realizadas por el comprador. En este caso puntual, tengo un descuento por pronto pago del 5%. Entonces, a los efectos de determinar ese precio neto de venta, lo que voy a hacer es lo siguiente. 180 gargantillas a un valor de 4.500 pesos. Si no le hubiese hecho el descuento, es por el 100%, es decir, que serían las 180 por las 4.500. Pero como le hago un descuento del 5%, lo voy a multiplicar por 0,95. Es decir, que de ese 100 le estoy sacando ese 5% del descuento. ¿Sí? Entonces, ya va a quedar neta de descuentos y va a quedar en la suma de 769.500 pesos. Es por ello que estamos aplicando acá directamente lo que es el artículo 4 de la ley. ¿Sí? Y el punto siguiente me dice lo siguiente, me dice lo que lo voy a hacer a continuación. Lo siguiente. Vende a un consumidor final 10 adornos de cristal de roca y oro
por un valor de 6.000 pesos cada uno. Entonces, vende ahora a un sujeto que es consumidor final. Me freno 2 segunditos. Recordemos que la gravabilidad de impuestos, de este impuesto interno, que es el objeto suntuario del capítulo 8, va a incidir, pero para todas las etapas, ¿sí? Todas las etapas que se tengan. Por lo tanto, la venta que le haga también a un consumidor también se encuentra grabada en objetos puntuales. Y en este caso puntual son adornos de cristal de foca y oro a 6.000 pesos cada uno. Entonces, el artículo 36 de la ley, ya lo vimos también, inciso B, habíamos dicho que el objeto que se conforme con cualquiera de estos elementos, ya sea con oro, paladio, cristal de foca, todos estos elementos, es considerado un objeto suntuario alcanzado por la ley de impuestos internos, por su capítulo 8, que es la de objetos suntuarios. Entonces, ¿cuántos adornos de cristal de foca vendemos? 10. Cada uno vale 6.000 pesos. Por lo tanto, los 60.000 pesos de la venta que estamos realizando de estos adornos de cristal de foca se encuentran alcanzados por impuestos internos. Bien. Vamos entonces al otro punto. En el punto 5 lo relaciona con el punto 3 que acabamos de ver, o las gargantillas. ¿Por qué? Porque de esas 180 gargantillas seguramente había algunas con alguna, esas 10, digamos, que nos nombran ahí como defectuosas, entonces hay una devolución. Ese responsable inscripto que nos había comprado en el punto 3, 180 gargantillas, nos devuelven 10 de oro correspondientes a la operación 3. ¿Cómo voy a proceder en ese caso? No me tengo que olvidar de que yo les había facturado con un descuento del 5%. Entonces, en esa devolución también la debo tener en cuenta. A su vez, no tengo que perder de vista ese artículo 4 de la ley, que es crucial para poder entender bastante del mecanismo que estamos desarrollando en el trabajo práctico. Fíjense que hace un rato se los leyó el contador y les dijo bonificaciones y descuentos en el inciso A, intereses de financiación que tampoco van a formar esa base imponible, y el débito fiscal del impuesto al valor agregado. ¿Y dónde están aquí las devoluciones? O sea, de pronto tendrían que estar como un inciso más, como el D. No lo voy a encontrar como el D. Lo voy a encontrar al final del tercer párrafo, donde me dice en ese punto seguido, cuando ya está terminando el párrafo, me dice, del total de la venta puede también deducirse el importe correspondiente a mercaderías devueltas por el comprador. O sea que es otra situación a tener en cuenta. Bonificaciones y descuento, intereses, IVA del débito fiscal y las devoluciones de venta. Entonces, ¿sí las debo considerar? Sí. Como ya lo estoy trabajando todo en una misma columna, lo que voy a hacer es restar. Por eso ustedes lo encuentran con un signo negativo. Multiplico las 10 gargantillas por los 4.500 y por lo que realmente está grabado, o sea, teniendo en cuenta el descuento, y me da 42.750. Esta situación también la encontramos en el decreto reglamentario en el artículo 23. Liquidación, deducciones. A los únicos fines de la ley se entenderá que integran el precio neto de venta definido en el artículo 4, que es el que vimos recién, los montos que por todo concepto tenga derecho a percibir el vendedor, sea que figuren globalmente o en forma discriminada en la misma factura o documento equivalente. Y nos dice algo interesante en el último párrafo del 23, como para tenerlo en cuenta, que para las deducciones previstas en el segundo y tercer párrafo del artículo 4 de la ley,
no es necesario que ellas correspondan a transferencias realizadas en el periodo por el cual se liquida. Nosotros estamos liquidando junio, nos podrían haber devuelto las gargantillas en el mes de julio. ¿Puedo hacer la deducción? Sí, puedo hacer la deducción, no habría problema, ¿ok? Eso es un detalle a tener en cuenta. No sé si querés agregar algo más y sigo, si no, con el punto, sería el 6. Fíjense aquí, vuelvo a vender a otro responsable inscripto, recién vimos que podía ser a consumidores finales, o sea, tiene esa particularidad los objetos suntuarios. Vuelvo a vender a otro responsable inscripto en el impuesto 50 pulseras de oro importadas, y voy prestando atención a ello porque después, cuando yo veo que son importadas, y aquí ya no estoy frente a las alianzas como era en el punto 2, que estaban exentas, entonces no necesitaba del pago a cuenta. Aquí estamos frente a pulseras y vamos a ver que si yo hago un recorrido de las exenciones no la voy a encontrar exentas. Entonces empiezo a prestar atención. Por ahora no tengo problema porque lo único que estoy haciendo es tratar de llegar a la base imponible para determinar cuánto tendría que ingresar de impuestos internos por mis ventas. Entonces me dice, venta a otro responsable inscrito en el impuesto de 50 pulseras de oro importadas de 6.000 pesos cada uno. La mercadería es enviada al cliente con un vehículo de la empresa, adicionándose en la factura 1.000 pesos en concepto de flete. Entonces ahí tengo otra cuestión a analizar. ¿Qué pasa con el flete? ¿Sí? ¿Tengo que agregarlo? No tengo que agregarlo. Entonces voy a lo que sería el artículo 4 nuevamente, pero voy a ir al cuarto párrafo. Dice, en ningún caso se podrá descontar valor alguno en concepto del impuesto de esta ley o de otros tributos que incidan sobre la operación, excepto el caso contemplado en el inciso C del segundo párrafo, me está hablando del impuesto al valor agregado, así como tampoco por, y ahí está lo que nosotros estaríamos buscando, flete o acarreo cuando la venta haya sido convenida sobre la base de la entrega de la mercadería en el lugar de destino, que es lo que me dice el enunciado, ¿verdad? Porque el enunciado me dice que se hace el reparto con el vehículo de la empresa y es así como se pactó con el cliente. Y por lo tanto, esos 1.000 pesos, o sea, no solo debo multiplicar las 50 pulseras por los 6.000 pesos que sale cada una, sino que le debo agregar el flete de 1.000. Con eso obtengo una base de 301.000. Y en el segundo párrafo del artículo 23 me dice, ahora estoy en el decreto reglamentario, ¿no? El segundo párrafo del decreto reglamentario, artículo 23. Cuando el flete respectivo se encuentre excluido por aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley, el seguro por el transporte tampoco integrará el precio de venta. Cuando se consideraría excluido, si es que está a cargo del comprador, ¿sí? Asimismo, en los casos de importaciones, el impuesto al valor agregado que corresponde en forma directa a los bienes gravados no integra la base, o sea, me vuelve a decir que el impuesto al valor agregado, aunque fueran importados, no forma parte de la base imponible, o sea, va depurando esos conceptos, ¿sí? Para que lo tenga en cuenta. Bien, no sé si querés agregar algo, Carlito, y si no... No, perfecto, no, porque el tema del flete obviamente queda incorporado, ¿sí? Está, bien. Eso lo importa. Vamos al punto 7, perdón, del punto 6, lo que sí hay que hacer, que vos lo hiciste la aclaración, es el tema de los bienes que se encuentran grabados y que son importados. Que hay que tener en cuenta,
que lo vamos a ver cuando hagamos las compras, pero que se tiene en cuenta los efectos de tomar ese pago a cuenta, se tiene en cuenta el criterio financiero en general para los objetos suntuarios. Pero cuando hablamos de importación o los efectos de tomar el pago a cuenta de esas pulseras que se han adquirido en el exterior y que son importadas, lo hacemos a través de un criterio físico, es decir, que cuando hagamos más adelante y tomemos el pago a cuenta por las compras, vamos a tener en cuenta que por el criterio físico que establece el artículo de la Ley de Impuestos Internos, voy a tener que tener en cuenta el pago a cuenta de las 50 pulseras que estoy vendiendo. Es decir, si compré, en el ejemplo, 500 pulseras, no puedo tomar el pago a cuenta de las 500 pulseras. Tengo que tomar el pago a cuenta de las pulseras que voy vendiendo. Por lo tanto, ahora vendí 50. Tendré que calcular ese pago a cuenta de las 50 al efecto de poder tomar el mismo. Pero es un temita que es para más adelante. Pero sí o sí tiene, por eso que la contadora les pedía, subrayen el tema importadas, porque justamente esa es la importancia de tener en cuenta a los efectos del práctico, ¿sí? Punto 7. Venta a consumidor final de 5 dijes de oro a 700 pesos cada uno, y estos dijes fueron comprados en meses anteriores. El hecho de que hayan sido comprados en meses anteriores no hace mella dentro de lo que es impuestos internos. Es decir, cuando fueron comprados, este bien utiliza lo que se llama el criterio financiero, así que cuando se lo adquirió, puedo sí o sí, se toma en su momento el pago a cuenta de impuestos internos. Lo vendo meses después, no hay ningún problema. Cuando se venda, se tomará el impuesto interno de la ley a los efectos del pago del mismo. Los dijes valen 700 pesos cada uno y se adquirieron 5 dijes. Acá lo que hay que tener en cuenta, que si bien ya está totalmente no vigente esto de hace muchísimos años, nosotros incorporamos acá el decreto 303 del año 2000 que dice exento pero no vigente. Esta exención se dio allá en el año 2000 y luego hubo, a partir del decreto 303, hubo otros decretos que extendieron la exención de esto, en el cual se establecía que los objetos, cuando no superaban la suma de 300 pesos, estos no iban a estar alcanzados por impuestos internos. Pero este decreto 303 quedó ahí, estamos hablando del año 2000 y quizás 2000-2001, y ya la exención hoy no se encuentra vigente. Por lo tanto, estos dijes de oro, no importa el valor que tengan, ya valgan 70 pesos o valgan 700 pesos, 7.000, el valor que tengan, siempre y cuando sean objetos para cuya confección se utilizó uno de los metales o de los metales que establece la ley, van a estar alcanzados, ¿sí? Es decir, las 5 dijes por las 700 unidades, 3.500 pesos totalmente grabados. Y me dice, perdón, ahí lo saqué si no me cuenta, ahí está. Y bien, le regala a su esposa una de las gargantillas compradas en la operación B1. En la operación B1, que es el punto siguiente que ustedes tienen acá, van a ver que en el mercado local él compró 300 gargantillas de oro a 4.000 pesos cada uno. Bueno, él compró, y de las 300 gargantillas de oro, le regala a la esposa una de ellas. El precio de venta del producto es de 4.500 pesos, y dice que veamos el punto A3. ¿Por qué vamos a ver el punto A3? Porque en el punto A3 es el precio de venta a un tercero, ¿sí? En el punto A3 dice, vendió a otros sujetos responsables inscriptos en impuesto interno 180 gargantillas, pero cada una de las gargantillas que vendió, las vendió a 4.500 pesos. Es decir, que ese es el valor que se tiene de cada gargantilla a terceros. ¿Y por qué me importa saber cuál es el valor que tiene ese producto, ya sea tercero o el valor en plaza que tiene el mismo? Por lo siguiente, vamos diciendo la solución de paso y la vamos viendo. Cuando vemos o hacemos una lectura del artículo 5 de la ley,
El artículo 5 de la ley me dice lo siguiente. Cuando la transferencia del bien gravado no sea onerosa, es el caso puntual, porque recordemos que cuando hablamos de expendio en impuestos internos, el expendio puede ser la transferencia a título oneroso o a título gratuito, no importa qué tipo de transferencia sea, siempre y cuando sea una transferencia, ¿sí? Transferimos un bien, no sé si es oneroso o gratuito, el expendio se configura, es hecho imponible, está configurado de la misma forma. Acá estoy entregando a título gratuito, le estoy regalando a mi esposa una gargantilla de oro. Entonces, cuando la transferencia del bien grabado, la gargantilla de oro es un bien grabado, sea no onerosa, se tomará como base para el cálculo del impuesto el valor asignado por el responsable en operaciones comunes con productos similares o en su defecto el valor normal de plaza. Me freno 2 segunditos. Acá estoy en presencia de un bien que se encuentra grabado y el cual este bien que se encuentra grabado lo transfiero a título gratuito a un tercero, en este caso puntual, a la esposa. Por cuyo caso voy a tomar cuál es el valor asignado que le dio el responsable a ese bien en una operación común. Y hace un rato hemos visto, según el punto A3, que él vendía esas gargantillas de oro a 4.500 pesos. Por consiguiente, y siguiendo los lineamientos de este artículo 5 de la ley, vamos a tomar que esa gargantilla también se encuentra grabada en el impuesto y por la suma de 4.500 pesos, que es el valor que le asignó a esa gargantilla a un tercero. Por lo tanto, estos 4.500 pesos se encuentran grabados. Bien. Bien, perfecto. Vamos entonces a qué pasa cuando yo emito una nota de débito y esa nota de débito es por intereses, ¿sí? Ya lo hemos nombrado, pero también es otra situación a tener en cuenta. ¿Qué pasa si él necesita cobrar intereses? Va a emitir una nota de débito en conceptos de intereses por financiación de una venta de productos gravados efectuadas en el mes de abril por 1.000 pesos. Entonces, nosotros vimos, ¿se acuerdan? En el artículo 4, segundo párrafo, específicamente nos dice que puedo deducir los siguientes conceptos. Intereses por financiación del precio neto de venta. Entonces, en ningún momento va a formar parte de esa base imponible. Y ahí es cuando yo de alguna manera tengo que empezar a hacer similitudes y diferencias con el IVA. Recuerden que en el IVA tienen sí o sí, forman parte de la base imponible los intereses. Después, recuerden que siempre tenían que hacer transacciones a título oneroso, yendo un poquito a la gargantilla que le regala a la esposa. Recién les dijo el profesor, lo que se tiene en cuenta aquí es el expendio, o sea, el solo hecho de que esa mercadería salga de su poder, ya sea a modo gratuito o a modo oneroso. Ese tipo de cosas tengo que empezar a tener en cuenta, ¿sí? Para fijar similitudes y diferencias. Y de esa manera yo voy a llegar ya a determinar un subtotal donde ese valor va a estar neto de IVA y neto de impuestos internos, ¿sí? Pero recordemos lo que hace un rato les dijo el profesor, es en ese cuarto párrafo del artículo 4, donde nos dice, en ningún caso se podrá descontar valor alguno en concepto del impuesto de esta ley. Por eso me obliga a trabajar con la tasa efectiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esa base de 1.629.408 le voy a aplicar el 25%, que si vamos un poquito más abajo, está cómo determino yo esa tasa del 25%, donde aplico esa regla, donde pongo el 20%
y lo divido por 1 menos 0,20. Ahí obtengo la tasa efectiva del 25%. Que ese procedimiento lo tengo establecido en el 20 del decreto reglamentario. Si les parece, vamos un segundito ahí para que más o menos nos quede una idea. Ahí está clarita la fórmula. En los casos contemplados en el artículo precedente para el elaborador, la tasa efectiva de gravamen podrá ser su precio de venta neto del impuesto y estará dado por la fórmula, y es la fórmula que yo aplico y obtengo el 25%. Entonces, a 1.629.408, como estaba neto de impuestos internos, le aplico la tasa efectiva del 25% y me da 407.352. Le agrego, sigue siendo, fíjense, neto de IVA, pero le agrego el impuesto interno. Entonces, esa es mi verdadera base imponible, los 2.036.750, a la que le voy a aplicar la tasa que me fija la ley para los objetos suntuarios, que es del 20%. Con lo cual, ya tengo una partecita de mi impuesto interno determinado, que vendría a ser por todas, no solo mis ventas, sino también por todos los expendios que puedo haber hecho. Entonces ahí ya, fíjense, ahí el profesor se fue a la última parte del desarrollo del trabajo práctico, donde ya tengo determinado los 407.352, que en principio tendría que ingresar por impuestos internos por la venta de objetos suntuarios. Pero tiene esa particularidad que me permite tomar pagos a cuenta. ¿Cómo voy a tomar esos pagos a cuenta? En función de mis compras. Por lo tanto, ahora vamos a comenzar a analizar las compras que hice durante ese mes de junio y ver si me corresponde o no tomar pagos a cuenta. Si querés, seguí, Carlos. Bien. Entonces, determinamos cuál es el impuesto a ingresar, hay que deducirle los pagos a cuenta. Los pagos a cuenta, ¿de dónde surgen? De las compras. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora son las compras, a los efectos de determinar qué pagos a cuentas podemos tomar. Vuelvo a recordarles cuando vimos el práctico, porque es un tema que es importante remarcarlo. Los importes que vamos a indicar, todos los importes, ya sean de ventas o de compras, son netos de IVA y de impuestos internos, ¿sí? Están netos. Por lo tanto, si están netos de IVA, lo que vamos, y de impuestos internos, cuando hagamos las compras, en el punto 1 me dice que adquiere en el mercado local 300 gargantillas de oro, cada una a 4.000 pesos, del cual obtiene una bonificación del 10% concedida por pronto pago. Recordemos que cuando veamos el precio neto de venta, los efectos de toda esa base imponible, habíamos dicho que la operación en sí es igual a, vamos a la solución, son 300 unidades, cada una vale 4.000, pero la voy a multiplicar por el 90%, porque recordemos que hay un 10% de bonificación hecha. Y yo hace un rato les planteé la situación, ojo, pero tengan presente que son importes que se encuentran netos de IVA y también se encuentran netos de impuestos internos. Por lo tanto, te va al efecto de determinar cuál es el impuesto interno contenido dentro de la operación. Por lo tanto, unidades multiplicada por el valor 4.000, multiplicada por el 90%, 10% de bonificación, le aplico la tasa efectiva del 25%, tenemos 270.000 pesos de impuesto contenido en esta operación de compra. Estos 270.000 pesos contenidos en esta operación de compra va a ser un pago a cuenta que
si bien no me gusta utilizar este término, pero el efecto de hacerlo comparativo con el IVA, si hubiésemos estado haciendo IVA, ya hemos determinado el débito fiscal con la venta, ahora estamos determinando ese crédito fiscal. No me gusta la palabra, pero es como para que les quede más claro. Cuando hablamos de impuesto interno, no hablamos de crédito fiscal, sino que hablamos lo que establece la ley. Hablamos de pagos a cuenta, ¿sí? Y este pago a cuenta va a ser de 270.000 pesos. Luego, el punto siguiente me dice que devolvió 50 gargantillas de oro de las compradas en este punto 1 porque venían con fallas de fabricación. Es decir que cuando él adquirió las 300 gargantillas, en ese mismo mes determina que cuando hace el control de las gargantillas dice, bueno, ya que hay 50 que están falladas. Por lo tanto va y las devuelve. Esta devolución implica que así como yo tomé el pago a cuenta, tengo que hacer esa restitución de ese pago a cuenta, pero no lo puedo tomar, porque lo estoy devolviendo. Por consiguiente, al efecto de determinar la restitución de ese pago a cuenta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuántas son las gargantillas que está devolviendo? 50. Cada una valía 4.000. Y recordemos que venían con una bonificación del 10%, por lo tanto es por 0,90. Y le aplicamos la tasa efectiva. La tasa efectiva del 25%, esto establece que estoy devolviendo, restituyendo pagos a cuenta por la suma de 45.000. Acá las estoy sumando, vamos a ponerlo bien, la estoy sumando, en la restitución la estoy devolviendo, es decir que le voy a restar 45.000. Y acá, 70.000. Bien. Y por último, veo el punto 3. Y compra en el mercado local 50 cintillos de oro, que tienen piedras preciosas, y cada uno vale 2.900. Recordemos que los cintillos son anillos, que son de oro, ya por el solo hecho de ser de oro, ya serían un objeto suntuario y se encuentra grabado. Pero acá son más que objetos suntuarios, por encima vienen de oro y con piedras preciosas, o sea, bastante caro viene este cintillo. Vale 2.900 pesos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es 50 por 2.900 y le aplico la tasa efectiva. Es decir que 36.250 pesos van a ser el pago a cuenta que voy a tomar por la adquisición de estos cintillos. Exacto. Bien. Antes que avancemos, hay una pregunta de René Gorbach que dice, ¿cuál sería el tratamiento si le hubiese regalado un objeto exento? Y viene excelente la pregunta, porque hace un rato el profesor les dijo que no interesaba si era a un responsable inscripto, si era un consumidor final, si era, en este caso, a la esposa, que podríamos decir que también es un consumidor final. Entonces, nuevamente les decimos que traten de hacer un paralelo con el IVA y recuerden que el IVA tenía exenciones objetivas cuando hablábamos de que, por ejemplo, estaba el agua ordinaria natural exenta, el libro, o sea, un objeto, y también estaban aquellas subjetivas, que, por ejemplo, la educación pública o la educación mientras fuera bajo términos oficiales, planes oficiales, la medicina también tenía sus características, o sea, tener en cuenta que el IVA también tiene la subjetiva. Ahora yo les pregunto aquí a ustedes y ustedes contéstenme en el chat. Si lo que está, a veces puede estar con ciertas características, por ejemplo, la gaseosa puede llegar a estar exenta, las cubiertas, la telefonía celular, que son situaciones puntuales que pueden llegar a estar exentas. Acá estamos hablando de una exención de objeto o de sujeto. ¿Son exenciones objetivas o son exenciones subjetivas?
Porque acá tenemos los cintillos. Entonces, ¿qué es lo que está exento? Claro, exacto. Esa es la gran diferencia con el impuesto al valor agregado. Acá solo tenemos exenciones objetivas. Es el objeto que está exento. Entonces, yendo a la pregunta de René, si yo le estoy regalando una alianza, no un cintillo, una alianza a mi esposa y está exento, obviamente lo voy a colocar en esa segunda columna, no va a estar como grabado, porque no interesa, no hay una exención subjetiva, ¿estamos? Es objetiva, es el objeto, en este caso las alianzas que estarían exentas, y la colocaría tal cual coloqué el punto 2 cuando me referí exclusivamente a las alianzas, a los 200.000 pesos. Si se entendió, y si no, lo volvemos a remarcar, no hay ningún problema. Bien, gracias. Seguimos entonces. Bien, en el punto 4 me dice que compra en el mercado local, según el siguiente detalle, 50 adornos de cristal de roca y oro a 3.050 cada uno. Y si voy al artículo 37, recuerdan que ya lo recorrimos, teníamos grabado dentro de impuestos internos, bien, el 37 en realidad es el que me nombra este pago a cuenta que yo estoy determinando ahora, ¿sí? Y en el 36 tengo justamente los objetos de cristal y de oro, o sea que están grabados. Y en el artículo 65, si les parece, vamos un segundito al decreto reglamentario, me habla nuevamente de ese pago a cuenta, que es lo que yo estoy haciendo ahora aquí, estoy determinando. A los fines del pago de este impuesto, el responsable podrá computar como pago a cuenta del importe del impuesto interno correspondiente a la compra, estoy analizando compra, de objetos suntuarios, ya sea que los transfiera en el mismo estado o formando parte de otros objetos suntuarios grabados. A condición de que el mencionado importe, fíjense qué importante es siempre esto, se encuentre discriminado en la respectiva factura o documento equivalente. Siempre debe decir el importe que corresponde, ¿sí? Entonces allí tengo, fíjense que aquí ya voy tomándome ese pago a cuenta directamente, que son los 38.125. Los 50 por los 3.050 me da la base y a la cual le voy a aplicar el 25% de la efectiva y voy a obtener los 38.125. ¿Qué es lo que voy a restar directamente de ese impuesto interno que ya determiné anteriormente? Y vamos al punto 5. Me dice, importa 50 pares de alianzas. Y nuevamente me tengo que frenar ahí. Las alianzas están grabadas, están exentas. Están exentas. Entonces, siendo su precio normal definido para la aplicación de los tributos con motivo de la importación, 35.000. ¿Qué va a pasar? No va a formar para nada un pago a cuenta, porque es lógico, en su momento, cuando yo hice la determinación de la base imponible, lo excluí a las alianzas, por lo tanto, tampoco puedo tomar el pago a cuenta. Si sumo todos estos conceptos, obtengo un pago a cuenta por operaciones, y fíjense que siempre estuve trabajando con el mercado interno. Me falta ver qué va a pasar con esas importaciones que hice y cómo voy a determinar el pago a cuenta. Entonces, únicamente aquí estoy con el mercado interno. Lo voy a trasladar a ese pago a cuenta
debajo de los 407.000, o sea, en la determinación de la declaración jurada. Si querés bajamos un ratito, Carlos. ¿Sí? Y ahí ya puedo tildar los 209.375 que me corresponden tomar, que voy a disminuir de esos 407.000 porque me permite tomármelo como pago a cuenta. ¿Mm? Bien. Patricia, ¿me permití 2 segunditos? Sí, Dos aclaraciones, 2 chiquititas. sí. Punto primero. Cuando hablamos de la importación de los 50 pares de alianzas, tengamos presente lo siguiente. Habíamos dicho que las alianzas estaban exentas, por lo tanto, si están exentas, en principio no puedo tomar el pago a cuenta. Y digo en principio, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de alianzas, pero que son importadas, no son adquiridas nacionalmente, sino son importadas. Entonces la pregunta que había que hacerse es, ¿y si las alianzas son importadas, tienen el mismo tratamiento que una nacional o no? Y ahí estaba la pregunta. Y la respuesta me la da el propio artículo 9 de la ley. El artículo 9 de la ley me dice que los productos importados gravados por la ley tendrán el mismo tratamiento fiscal que los productos similares nacionales, tanto en lo relativo a las tasas que se apliquen como en cuanto al régimen de exenciones. Es decir, que si para un producto nacional se encuentra exento, cuando importemos ese bien, en este caso puntual estamos importando las alianzas, estas también van a seguir exentas. Por lo tanto, el tratamiento que le damos a las alianzas siguen siendo exentas por más que estén importadas. Y punto 2, aquí hay una alumna que pregunta lo siguiente. Una pregunta, cuando calculo la tasa efectiva con la fórmula del artículo 20, no me da como resultado 0,25. ¿Por qué en la solución utilizamos la fórmula T dividido 1 menos T? Entonces, ¿qué significa esto? Que la señorita lo que estuvo utilizando fue la calculadora la calculadora que tiene el celular y ha puesto tasa. La fórmula es T dividido 1 menos T. ¿Qué es T? Es la tasa nominal. Es decir, 0,20 dividido 1 menos 0,20. Si yo utilizo la fórmula, utilizo así directamente en la computadora, me sale cualquier número. En la computadora, perdón, en el celular, me sale cualquier número. Lo que hay acá, hay que hacer lo siguiente. T, ¿qué es T? Tasa nominal, 0,20. Dividido 1 menos T. 1 menos T es 1 menos 0,20 es dividido 0,20 dividido 0,80. Si vos sacás 0,20 dividido 0,80, te va a dar 0,25. Entonces, esa es la forma como lo tienes que calcular por partes, ¿sí? Entonces, no sé si Evelyn, Melina, ¿le quedó claro? Que me diga sí o no, si no lo volvemos a explicar. Pero tenga presente cómo lo vamos a calcular esa tasa efectiva. ¿Sí? Exacto. Buenísimo, gracias. Bien. Entonces, seguimos con el práctico. Punto C, pagos a cuenta. Importa 500 pulseras de oro con piedras preciosas según el siguiente detalle. Lo que está haciendo es importar pulseras de oro. Recordemos que las pulseras de oro, y si vamos a seguir, tienen los bienes grabados nacionales van a tener el mismo tratamiento que los importados. Por lo tanto, las pulseras de oro que se encuentran grabadas nacionales, estas pulseras de oro que son importadas también van a estar grabadas en el mercado local, ¿sí? Me dice, importó 500 pulseras con el siguiente detalle. El precio normal para la aplicación de los derechos de importación era 1.800.000 pesos. Y los tributos con motivo de la importación, sin que incluya impuestos internos, ni tampoco incluya el IVA, es 800.000 pesos. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es leer lo que dice
la ley respecto de cómo vamos a dar el tratamiento de la importación. En primer lugar, el artículo de la ley me establece lo siguiente. Bueno, ya hemos leído hace un rato cuál es el tratamiento que le dábamos a los artículos importados respecto a los nacionales. El artículo 7 de la ley me dice lo siguiente. En el caso de importaciones, los responsables deberán ingresar, antes de efectuar el despacho a plaza, el importe que surge de aplicar la tasa correspondiente, pero sobre el 130% del valor resultante de agregar al precio normal definido en los derechos de importación. Recordemos que el valor definido en los derechos de importación era 1.800.000 pesos. Deberemos de agregar al valor normal definido para la creación de los derechos todos los tributos a la importación o motivo de ella, incluido el impuesto de esta ley. Es decir que, si vamos al planteo, a la solución, perdón, el precio normal definido con motivo de la importación era 1.800.000 pesos. Y me dice el artículo 7, a ese valor deberá de agregarle todos los tributos a la importación o con motivo de ella, incluido el impuesto de esta ley. Según el planteo, se los vuelvo a marcar acá, los tributos con motivo de la importación que no incluye impuesto interno ni tampoco incluye el IVA es 800.000 pesos. Es decir, que a los efectos de determinar el valor para la importación y poder aplicar ese 130% que establece este artículo 7, a estos 800.000 pesos también le está faltando el impuesto interno. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando el dato sin impuesto interno. Y acá la ley me dice, ojo, no puede faltar el impuesto interno. Por lo tanto, siempre tengan presente cuando lean, esto para un parcial, para la vida diaria, lo que incorporamos acá. Acá me está diciendo, no incluye los impuestos internos. Entonces, tenemos 1.800.000, le sumamos los 800.000, esto me da un total de 2.600.000 pesos. La normativa me dice, ojo, no puede faltar el impuesto interno, debe de incluirlo. Por lo tanto, aplicamos la tasa efectiva para poder incorporar ese impuesto interno. Y la tasa efectiva es, bueno, hace un rato habíamos visto el 25%, aplicamos los 2.600.000, es decir que el impuesto interno que va a estar contenido en esta operación, en esta operatoria para la importación va a ser 650.000 pesos. Es decir que el precio normal más los tributos, más el impuesto interno contenido en toda esta operatoria, es igual a 3.250.000. Hasta ahora estoy siguiendo tal como está este artículo 7. Pero del artículo 7 me está faltando una parte, porque el artículo 7, recordemos que me decía, en los casos de importaciones, los responsables deberán ingresar, antes de efectuar el despacho a plaza, el importe que se surge de aplicar la tasa correspondiente, pero sobre el 130% del valor resultante. Es decir, que una vez que tengo el precio normal, más los tributos, más el impuesto interno contenido en esta operatoria, voy a aplicarle el 130% que establece este artículo 7. Esto me da 4.200.000. Lo marco con amarillo, con verde. 4.225.000 pesos. Una vez que obtengo esto, aplico la tasa efectiva, porque obtengo la operatoria. Ahora sí le voy a aplicar la tasa efectiva del 20%, es igual a 845.000. ¿Qué es esto? Es el impuesto interno originado por la operatoria de importación. Es decir, que el impuesto interno, o si les parece a ustedes, recordemos que estamos importando. Por lo tanto, si estuviéramos importando, en principio los 845.000 pesos serían pago a cuenta de impuestos, porque es una importación. Pero ya voy a leer enseguida por qué no es
es tan así esto, lo que le estoy mencionando. Perdón, En principio, estos Carlito, 345, ¿sí que escucho? antes que avancemos, ahí en la Sí, fila 93, donde está el detalle del sí, cálculo, acá estoy. ya se lo vamos a subir correctamente. Ahí falta un cero porque dice Sí, por acá hay un cero. 325.000. Ahí, para que les quede bien, ya lo vamos a subir con la corrección a la plataforma. ¿Mm? Ahí está, perfecto. Eso es porque hay que utilizar siempre, por lo menos yo en la práctica mía profesional, utilizo siempre los puntos. Sí, El hecho de no utilizar la bueno, puntuación de los números, eso nos sí, lleva muchas veces a errores. tal cual. Ahí tenemos parciales que dijera, en realidad decía 320 son los puntos como tienen que ser, rápidamente nos damos cuenta. Gracias, Patricia. No, por favor. Entonces, tenemos el impuesto originado 845.000. Recordemos que lo que importamos son pulseras de oro y la cantidad de pulseras de oro son 500 unidades. Es decir, que cada unidad tiene contenido 1.690 pesos de pago a cuenta de impuestos. ¿Me explico o no? O de impuesto interno. Cada pulsera de oro, cuando se importó, tiene contenido esa importación 1.690 de impuestos internos. ¿Por qué hacemos esto? Y lo voy a marcar bien acá. Porque la normativa, y voy a seguir leyendo el artículo 7 de la ley, me dice, esto fue cuando yo importé, el artículo 7, primer paso fue cuando yo importo, al efecto de determinar el impuesto interno contenida en la importación. El segundo párrafo de este artículo 7 me dice, la posterior venta de estos bienes importados va a estar alcanzada por el impuesto, computándose como pago a cuenta el importe abonado en la etapa anterior. Y acá yo subrayaría esa parte de la ley, porque eso es lo más importante de la ley, en la medida que corresponda a los bienes vendidos. Es decir, que acá es el artículo 7, segundo párrafo, que me establece un criterio de apropiación de ese pago a cuenta distinto al criterio general que es el financiero. Me está diciendo, acá usted va a apropiar ese crédito o ese pago a cuenta, pero siguiendo un criterio físico. A medida que usted lo vaya vendiendo, a medida que usted vaya vendiendo ese bien importado, usted podrá ir tomando ese pago a cuenta. ¿Me explico lo que les digo o no? Surge de este artículo 7, segundo párrafo. Acá es donde viene ese criterio físico. Y por si en el examen le preguntan, un examen final, un examen parcial, donde utilizamos criterio físico dentro de la ley de impuestos internos, sale del artículo 7, segundo párrafo, importaciones, y también lo vamos a utilizar en el artículo 5 de la ley, o en el artículo 6, cuando hablamos de bienes o productos, perdón, de propia producción. ¿Sí? Cuando hay elaboración de productos de propia producción, también vamos a utilizar ese criterio físico. Son los dos únicos casos que utilizamos dentro de la ley de impuestos internos, un criterio físico a los efectos de poder determinar ese pago a cuenta, siguiendo ese criterio físico. Son los dos únicos casos. En los demás casos utilizamos criterios financieros. ¿Sí? Seguimos de vuelta con el 7. Entonces, artículo 7, segundo párrafo. La posterior venta de bienes importados va a estar alcanzada por el impuesto y se va a computar como pago a cuenta el importe abonado en la etapa anterior en la medida en que corresponda a bienes vendidos. Y sigue diciendo este artículo 7, segundo párrafo. En ningún caso, dicho cómputo podrá dar lugar a salvo a favor de los responsables. Este es un tema importantísimo. ¿Puedo tomar el pago a cuenta? Sí, en función de los bienes vendidos, pero nunca me puede generar saldo a favor. No me puede generar saldo a favor. Entonces, ¿cómo determinamos esto? En primer lugar, ¿cómo determino este pago a cuenta? En función de los bienes que voy vendiendo. Habíamos dicho, según planteo, y se los voy a mostrar para que quede claro de dónde surge, habíamos dicho, según planteo, que
en el punto 6, vendía a otro responsable inscrito en el impuesto 50 pulseras de oro importadas. Es decir, que voy a tomar el pago a cuenta de estas 50 pulseras. Puedo tomar el pago a cuenta. Y debo de recordar que no me puede dar saldo a favor. ¿Sí? Entonces, este punto 6 es donde voy a tomar el pago a cuenta. Es por eso que lo hace usar la contadora y siempre decía, ojo, subrayen importada, porque hay que tener en cuenta ese pago a cuenta. Entonces, cuando se vendan los productos importados, ahora voy a leer un poquito lo que dice el práctico, se podrá computar como pago a cuenta el impuesto abonado por la importación. Es lo que habíamos dicho hace un rato. Del punto A6, habíamos dicho, se vendieron 50 pulseras. ¿Cuánto es el impuesto interno contenido en cada pulsera? Es 1.690 pesos, hace un rato lo hemos determinado. Por lo tanto, el pago a cuenta en principio que tendría que tomar es 84.500 pesos. Ese es el pago a cuenta que yo tendría que tomar. Lo vamos a marcar acá en amarillo. Sin embargo, la ley, hace un rato decía, artículo 7, segundo párrafo, en fin, en ningún caso podrá darme saldo a favor del contribuyente. No me puede dar saldo a favor. ¿Y cómo lo determino? De la siguiente forma. Seguimos con el práctico. Este pago a cuenta no puede generar saldo a favor, con lo cual se debe de calcular cuánto es el impuesto interno contenido en la venta. Según el punto A6, habíamos vendido 50 pulseras. ¿Cuánto valía cada pulsera? En la venta en el mercado local, cada pulsera era vendida a 6.000 pesos cada una. Y recordemos que siguiendo el planteo, el punto A6, habíamos dicho, son las 50 por los 6.000 y le habíamos agregado 1.000 pesos por el flete contenido. ¿Sí? Es decir, que si hacemos el cálculo, vamos a hacer lo siguiente. Las 50 por los 6.000 cada uno, más los 1.000 pesos del flete, a ese valor le vamos a aplicar la tasa efectiva, al efecto de determinar cuál es la porción de impuesto interno contenida en esa operación. Y esto me da 75.250. Pero el impuesto contenido en la importación era 84.500. Por consiguiente, y siguiendo lo que dice este artículo 7, segundo paso, con la parte y el fin del mismo, este no puede generarme saldo a favor. Por lo tanto, mi tope de pago a cuenta, o efecto de poder computarlo, como tal, como pago a cuenta, va a ser la suma de 75.250. Si yo hubiese llegado a tomar los 84.500 pesos, estaría mal. ¿Por qué? Porque estaría tomando una diferencia, que es ese saldo a favor, que no me puede generar nunca. Yo tengo que tomar hasta ese tope, para que no genere saldo a favor en función de los bienes que estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, los 75.250 es el pago a cuenta, que no está generando saldo a favor, el tope, que voy a poder computar a los efectos del cálculo. Es decir, pago a cuenta de importación, 75.250. No sé si seguís vos, Patricia. Sí, yo sigo. Si se fijan, lo que hice es aplicar el 25% de tasa efectiva, así como lo fui haciendo en cada pago a cuenta del mercado interno, apliqué el 25%, pero si yo doy vuelta a la hoja, ¿no es cierto? Si me voy a la parte de cuando estaba determinando la base imponible, lo hago sobre los 301.000 y eso me da los 75.250. Y como me dice claramente el artículo 7º de que no lo puede superar, yo puedo computar hasta los 75.250. O sea, vayan teniendo en cuenta toda la estructura que hacemos, ¿sí? Para no marearse al momento de que tengan que hacer una determinación. O sea, primero hice la base imponible, después los pagos a cuenta mercado interno, pago a cuenta por las importaciones, llevando el criterio físico, y ahora vamos a ir a la última parte, un poquito vamos a quizás recalcar algunas cosas en el enunciado que ustedes tienen otros datos. Y nos dice,
todas las compras realizadas en el mercado local son efectuadas a responsables inscritos en el IVA y en impuesto interno, o sea que ellos a su vez también nos van discriminando. Tanto el IVA como el impuesto interno, quienes discriminan correctamente ambos impuestos en las correspondientes facturas. Eso es importantísimo a los efectos de poder ir haciendo toda esta liquidación. Luego fíjense que en el punto 2 nos dice que la declaración jurada correspondiente al mes de mayo arroja un saldo a favor del contribuyente de 1.000 pesos, que surge del cómputo del pago a cuenta del impuesto por las compras efectuadas en el mercado local durante dicho mes. O sea, sí es importante esa aclaración. ¿Por qué? Porque nunca voy a poder superar lo efectivamente vendido si es que estoy en el sector de importación. Si estoy en el mercado local, como me guío por el sistema financiero, ¿puedo tener saldo a favor? Sí, puedo tener saldo a favor. Y entonces por eso es importantísima esa aclaración, subráyenla ustedes también en el enunciado. Con lo cual, si les parece, después en todo caso leemos un poquito todos los otros datos como para que reforcemos algunos conceptos. Pero vamos a la declaración jurada en la solución para no perdernos y vamos a trasladar ese saldo a favor que tenemos en el punto 2, que son los 1.000 pesos. Hasta allí tengo que ingresar un impuesto de 32.727 y resto los 1.000 y me quedan los 31.727 a ingresar de impuestos internos por el mes de junio. Otra cosa que estoy pensando, y ustedes lo van a ver más adelante, más propiamente dicho en la próxima clase, que es el impuesto a las actividades económicas, lo otro que nos tiene que quedar en cuenta con esta estructura que nos obliga a llevar tanto la ley como el decreto reglamentario, que en ningún momento estoy trabajando sobre las bases con los impuestos, con lo cual tengo que siempre tener en cuenta de que no son acumulativos, ¿ok? Entonces, eso también, podríamos decir que hay una similitud, en este caso con los suntuarios en impuestos internos y con el IVA. ¿Por qué? Porque nunca lo voy acumulando, no estoy trabajando sobre una base que ya contenga el impuesto. Eso también importante. Y si vemos cómo lo fuimos desarrollando, siempre fuimos desagregando permanentemente, y tal como nos dicen otros datos en el punto 1, que siempre está discriminado el IVA y el impuesto interno. Después, como para reforzar, Patricia, sí, perdón. una sola cosa chiquitita nomás, porque quiero aclarar algo que dije mal recién. Sí. Creo que el dato decía que, y esto anótenlo por favor, porque creo que lo dije mal. Cuando hablábamos de criterio físico y criterio financiero, yo había dicho que objetos suntuarios, todos se tienen en cuenta, los objetos de tomar el pago a cuenta, se tiene en cuenta, obviamente, el criterio financiero. Excepto en dos temas, en dos casos que están estipulados específicamente en la ley. Uno, importación, que se toma el criterio físico, como hemos visto en el ejemplo que acabamos de ver. Y en el segundo caso, que está establecido en el artículo 6 de la ley, es cuando hablamos de elaboración por cuenta de terceros. Y yo, sin darme cuenta, por estar leyendo, yo había puesto el artículo 6, pero estaba leyendo el 5, que me equivoqué, que no es el artículo 5, que son los productos de propia producción o propia elaboración, sino que son los del artículo 6, que establecen que en los casos de elaboraciones por cuenta de terceros, para computar el pago a cuenta del mismo, también vamos a tener en cuenta ese criterio físico.
Entonces, elaboración por cuenta de terceros. Son los dos únicos casos dentro de la ley que establece la utilización del criterio físico a los efectos de apropiar ese crédito fiscal, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge? Artículo 7, importación. Artículo 6, último paso fue el artículo 6, casos de elaboraciones por cuenta de terceros. Era más que nada aclarar, porque lo había dicho mal yo, no me he dado cuenta, me acabo de fijar. Así que 1000 disculpas, pero bueno, creo que está aclarado y zanjado el tema. Bien, perfecto, sí se entendió claramente, no hay problema. Bueno, luego en el punto 3, en otros datos, como para que cerremos el trabajo práctico, ¿no es cierto?, nos decía claramente cuál es la tasa de los objetos suntuarios y la del IVA. Los precios son meramente ejemplificativos, se supone que por el ejercicio que se condicen con los valores normales de plaza, ¿sí? Eso ustedes hagan abstracción porque la verdad que es así. Los valores, quizás no vamos más en los números grandes que el sentido que tiene el trabajo práctico. Los precios incluyen el valor de los continentes y las bonificaciones se encuentran discriminadas en los respectivos comprobantes. ¿Se acuerda que también es importante que todo esté perfectamente discriminado para que yo tenga derecho a computarme los pagos a cuenta y calcular correctamente esa base imponible de los impuestos internos? No sé si hay alguna pregunta, recalcarles nuevamente que tengan bien en cuenta cuáles son los conceptos que se incluyen, cuáles son los que se excluyen, si llegan a tener grabados o exentos. Por ejemplo, acá también no tienen el tema de las exportaciones. Recuerden que es un impuesto interno al consumo y ese consumo se tiene que producir dentro del territorio argentino. Si hubiese exportaciones, las mismas van a estar exentas. Ese tipo de situaciones también siempre tener en cuenta, siempre irme al origen del impuesto. Es un impuesto de consumo, es un impuesto que es el consumo donde se tiene que producir dentro del territorio argentino. Si hay una exportación, también la voy a tener que excluir. Ese tipo de situaciones tener en cuenta. No sé si querés agregar algo más, Carlitos. No sé si se entendió todo lo que se charló, lo que se habló, si hay algún tema que quieren que vamos a explicar, con gusto. Aprovechemos que tenemos tiempo. Profe, Eso. ¿Sí? ¿Te escucho? yo tengo una consulta. Eh, respecto al impuesto originado en la operación de importación, ¿por qué usamos la tasa del 20 ahí? No, ¿por qué utilizamos discúlpame, ¿por qué utilizamos la tasa del? Los 845.000. La tasa del ¿Cómo de? 20% ¿Por Y qué es utilizamos la tasa del 20? y no la del 25 como hicimos en No, el a ver, punto. vamos por parte, vamos por parte. Fíjate cómo fue la mecánica. Yo voy a seguir la mecánica, seguimos la mecánica idéntica a la que establece el artículo 7, primer párrafo de la ley. En primer lugar, a los efectos de poder determinar cuál es el valor que va a tener los productos importados, la normativa te dice, utilice precio normal definido con motivo de la importación, más los tributos con motivo de la importación, con impuestos internos. La ley me dice que lo tengo que tener con el impuesto interno incluido. En el práctico, lo que te hicimos darte el precio normal y los tributos, pero dice claramente sin impuestos internos. Entonces, como no tiene el impuesto interno contenido, lo que te hemos hecho fue lo siguiente. Hemos sumado el precio normal más los tributos, sin el impuesto interno contenido, 2.600.000. Y le aplicamos la tasa efectiva del 25. Si vos te fijas, ya le aplicamos la tasa efectiva. Y son los 650.000. Es decir, que el precio normal de los tributos, el precio normal más los tributos más el impuesto interno, es 3.250.000. La pregunta que se puede hacer acá es, ¿ya está entonces el impuesto interno contenido? Está contenido el impuesto interno, pero la normativa del artículo 7 te dice, ojo, una vez que usted determine este valor,
el valor que se va a tener en cuenta para la aplicación de la tasa respectiva del impuesto interno es aplicando el 130%. Es decir, que la base imponible para la importación o el efecto de poder aplicar ese 20% de la tasa nominal es igual a los 3.250.000 por el 130%. Esa es la base que me establece la ley a los efectos de determinar la tasa nominal. A los efectos de determinar el impuesto interno a través de esa tasa nominal. Y ahora sí yo le aplico la tasa nominal. ¿A qué le aplico la tasa nominal? A los 3.250.000 por el 130%, es decir, 4.225.000. Ahora, ¿dónde está el impuesto interno? Y el impuesto interno va a ser el 20%, es decir, los 845.000. La pregunta que creo yo que me explica, que tenía, ¿por qué no aplicamos la tasa efectiva? Porque ya fue aplicada. Fue aplicada en la etapa anterior. Lo que pasa es que para poder determinar esa tasa nominal, tenemos que tener en cuenta que para aplicar la tasa nominal, el impuesto interno de esta ley sí o sí debe estar incorporada en esa base imponible. Sí o sí tiene que estar incorporado. Acá no lo teníamos incorporado. Por lo tanto, a los 650.000 que hemos determinado aplicando la tasa efectiva, ya está incluido dentro de ese precio, que son los 3.250.000. Lo que pasa es que el artículo 7, y lo leo despacito, el artículo 7 dice, en el caso de las importaciones, los responsables deberán de ingresar antes de efectuar el despacho a plaza el importe que surja de aplicar la tasa correspondiente sobre el 130%. Me freno. ¿Cuál es la tasa correspondiente? Es la tasa nominal del 20%. Es decir, que yo antes de aplicar el 20%, tengo que multiplicar el valor del precio definido más los tributos, más el impuesto interno contenido dentro de ellos, tengo que aplicarle el 130%. No sé si fui claro o me fui para otro lado. Sí, profe, ahora ya lo entendí. O sea, en el Bueno, B, en las sí, compras del mercado interno, usamos la tasa efectiva porque no tiene el impuesto interno. exacto. En el mercado local, ¿me estás hablando vos? Sí, En el mercado local, me voy un poquitito para arriba, perdón, en el mercado local, me freno 2 segunditos, nosotros lo que hemos hecho es, tengo 1.629.000 pesos. ¿Qué es el 1.629.000 pesos? Es el precio neto de venta. Pero según el planteo, por eso se lo subrayé bien al planteo, decía, ojo, es neto de impuestos internos y neto de IVA. Pero cuando yo leo el artículo 4 me dice, usted podrá, para determinar el precio neto de venta, usted tendrá que deducir los intereses de financiación, el débito fiscal de IVA, cuando el sujeto sea sujeto de derecho, y las devoluciones y descuentos. Pero cuando habla del impuesto interno contenido dentro de la propia operatoria, me dice, ojo, pero el impuesto interno, el propio impuesto interno, no lo puede deducir. Tiene que estar contenido dentro de ese precio neto de venta. Y cuando nosotros hacemos el 1.629.000, me doy con que tengo el precio neto de venta. ¿Deducido qué cosa? Deducido el IVA, deducido las bonificaciones, deducido el interés de financiación. Pero también está deducido el impuesto interno, pero no lo tomé. Y la ley me dice, no, pero usted lo tiene que tener el impuesto interno. Entonces, la única forma de poder incorporar ese impuesto interno es aplicando la tasa efectiva. Entonces, si yo aplico la tasa efectiva, que me va a dar 407.325, yo sé que ese es el impuesto interno contenido en la operatoria. La pregunta que me van a hacer es, bueno, si yo ya tengo el impuesto interno contenido en la operatoria, ¿para qué vuelvo a hacer de vuelta todo? O sea, ahora a la suma, los 2.036.000 pesos, apliqué el 20%. ¿Para qué lo hacemos si ya lo tengo contenido? Porque es la única forma que ustedes tienen de saber que en la comprobación ustedes han hecho lo correcto. Si no, podemos estar en un error. Entonces, en los parciales, en la práctica diaria que ustedes tengan, así que tienen casos de impuestos internos, nosotros siempre recomendamos, hagan esto. Si fueran parciales, lo obligamos. Si ustedes me hacen hasta la mitad, ustedes hacen únicamente hasta aquí,
hasta aquí está incompleto. Si usted en un parcial me determina y me hacen hasta aquí, y para mí está incompleto, no falta, no está bien eso. Entonces lo que hacemos nosotros es, al 1.629.000, que es el precio neto de venta, pero que estaba neto de interno y neto de IVA, me falta incorporar el interno. Aplico la tasa efectiva, ahora sí mi total de la base imponible con impuestos internos incluidos y neto de IVA es 2.036.000 pesos. Ahora sí le aplico la tasa efectiva en forma directa, a los efectos de determinar cuál es el impuesto interno contenido en su operatoria. En este caso puntual coincide con lo que hemos determinado anteriormente, 407.352. No sé si Fene conteste tu pregunta o no. Sí, profe, pero yo me refería a las compras. O sea, en las compras Perdón. aplico la Es lo efectiva, mismo, es lo mismo, claro. es lo Sí, sí. mismo. Hago el mismo mecanismo. Hacemos lo mismo. En las compras, yo me fui para las ventas, perdón. En las compras, No, pero está pasa los, bueno para que lo entienda. Está para que se bien. termine de explicar, Sí. entonces, bien, bien. En las compras pasa lo siguiente. Nosotros compramos las gargantillas. Y yo les decía, ojo, ojo, en el planteo, por eso se los marqué como 10 veces y se los puse en amarillo. Salvo indicación en contrario, los importes indicados son netos de IVA y de impuesto interno. Si yo le estoy diciendo que son netos de IVA y de impuesto interno, no le estoy diciendo que las ventas únicamente. Todos los conceptos que estamos viendo, todos, la de las ventas, la de las compras, inclusive las de los pagos a cuentas por las importaciones, que son los del punto C, todos los importes que estamos incorporando acá son netos de IVA y de impuesto interno. Inclusive, cuando hemos hecho el práctico y en el punto C hemos puesto el pago a cuenta, tributos con motivo, le hemos vuelto a incorporar, no tiene internos ni IVA, para volverles a aclarar de que todos los conceptos no lo tenían. No hacía falta que lo pongamos a eso. Pero lo incorporamos para que les quede más claro. Pero todos los conceptos que vimos, todos, no tienen impuestos internos y no tienen IVA. Por lo tanto, en la compra, para que yo pueda computar ese pago a cuenta, yo tengo que utilizar la tasa efectiva. ¿Por qué? Porque las gargantillas, compré 300 gargantillas a 4.000 pesos y con la bonificación del 10%. Es decir que determiné estadio de venta, pero me falta para el impuesto interno, me falta impuesto interno. Por lo tanto, la única forma de interno es multiplicarlo por la tasa efectiva, para que yo sepa cuál es el impuesto interno contenido en la misma. Quizás me acuerdo de clases anteriores, de años anteriores, que algún alumno te decía, bueno, está bien, usted utiliza la tasa efectiva, y los 300.000 más los 4.000 por el 90% más el 25% y le aplico el 20%. Bueno, de las dos formas es igual. Acá lo que hemos hecho es simplificar, porque lo que nos interesa a nosotros en definitiva es determinar cuál es el interno contenido en la operatoria hecho a través de la utilización de... No sé si eso era. Sí, profe. Sí, eso era. Gracias. Entonces tengan presente ese. A ver, en el parcial, vamos, en la parte del planteo, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Por qué? Porque acá si me dice, salvo que hacer encontrar los importes indicados son netos de IVA, pero contiene impuestos internos. Supongamos, todos los conceptos contienen impuestos internos. Y bueno, si están con impuestos internos, tengo que la operatoria ya está con impuestos internos. Por consiguiente, lo que tengo que hacer es sacar el impuesto interno al fin de determinar correctamente y volverlo a incorporar ese impuesto interno. Entonces, presten atención únicamente al copete. Por eso siempre hago hincapié yo, al igual que cuando veíamos IVA. Cuando nosotros vemos IVA, también yo siempre les pedía, ojo, le estamos dando el impuesto neto de IVA o importes totales. No es lo mismo que yo te dé el neto de IVA que el importe total. Porque si te estoy dando el importe total, tenés que hacer qué cosa, y detraerle el concepto de IVA.
a los efectos de determinar el importe neto. Bueno, acá pasa más o menos parecido en los impuestos internos. Si yo te estoy dando los importes totales, te estoy diciendo, ojo, si vas con importes totales, lo vas a tener que detraer a los efectos de determinar el valor neto. Entonces, hay que ver simplemente cómo están los montos que estamos incorporando al efecto de poder hacer la determinación. Si bien es mecánico, la mecánica se va a modificar en función de esto que estamos poniendo en amarillo. Se modifica en función de ello. Profe, ¿este práctico entra en el parcial? El parcial, bien la pregunta que hiciste. Recordemos, el parcial el próximo día martes 9. Ingresa desde el práctico 7 hasta el práctico 12. Es decir, que únicamente se va a tomar IVA. Nada más. Es decir, que este práctico número 13, que es de impuesto interno, no está incorporado dentro del parcial. Este parcial número 2, pero seguramente que para el parcial número 3 se lo va a tomar, que va a ser dentro de 3 semanas el otro parcial. Pero sí se lo va a tomar a este punto. Punto 1, punto 2. Recordemos que el día lunes a las 2 de la tarde tienen clase de consulta. El día de mañana viernes no hay clase. Sí la va a haber la otra semana, sí va a haber una clase el otro viernes, pero este viernes, es decir, mañana, no hay clase ni de teoría ni de práctica. Por lo tanto, a ustedes los vamos a ver directamente el día lunes a las 2 de la tarde en la clase de consulta. Recordemos, entonces recordemos cómo el itinerario para ahora. Hoy terminamos la clase, práctico 13. Mañana no hay clase. El lunes hay clase de consulta a 2 de la tarde, de 2 a 4. El día martes a las 19:45 ya todos ustedes tienen que estar conectados. Recordando que la conexión, cuando se ingresen ustedes a la plataforma, se tienen que inscribir con libreta universitaria, apellido y nombre. De esa forma, así evitamos que estén entrando y saliendo dentro de lo que es esos 15 minutos. Si no, tardamos más. A las 20 horas los hacemos ingresar, seguramente a las 20:15 empieza el parcial y serán hasta las horas 22. El día lunes hay clase de práctica, hay clases de consulta y a las 6 de la tarde hay clase normal de teoría, ¿sí? Eso también tengan un presente. No sé si Profe, alguna otra duda tienen. teoría entonces entra hasta IVA nada más. Teoría únicamente hasta IVA. Tanto la teoría como la práctica únicamente hasta IVA, nada más. O sea, de IVA estudien todo el IVA. Sí o sí, estudien todo IVA porque cualquier pregunta de IVA puede ingresar en este práctico, en este parcial número 2. Así que quédense tranquilos, todo lo que es impuestos internos no va a ingresar nada en este práctico, en este parcial. ¿Alguna otra duda? Bien. Ya algunos alumnos ya nos están diciendo gracias, buen fin de semana, deja de hablar tanto. Ya deja de hablar que nos queremos ir. Así que, bueno, si no hay más dudas, no sé, Patricia, ¿querés comentar algo? Si no... No. Recordarles el foro, como siempre, si tienen dudas, por favor. Tienen tiempo hasta el lunes, cualquier duda que tengan. Perfecto, Bueno, entonces. nos despedimos entonces y que tengan un buen fin de semana ustedes también. Estudien mucho. Exactamente. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el lunes en clase de consulta y bueno, y si no el martes. Los veo, que tengan un lindo fin de semana y como para contar, estudien mucho. Así aprueban todos. Gracias a todos. Chao, chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao.